La alegría de invitar. Salmo 122, versículo 1. Dice así la Escritura. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos verbos tiene el versículo 1 del Salmo 122? 3 verbos. 3 verbos. ¿Cuáles son los 3 verbos que aparecen en el Salmo? Alegré, decía, iremos. 3 verbos: alegrar, decir e ir. Durante las últimas semanas hemos estudiado las implicaciones del primero y del último. Primero, el Salmo nos expresa una muy profunda alegría en aquel que recibe una invitación extraordinaria: ir a la casa de Dios. ¿Cómo no debe ser un gozo? Es subir al lugar de adoración, al lugar de habitación de Dios, a su misma presencia. El último verbo, iremos, nos define el actuar constante de adorar y servir a Dios, y que hemos explicado en el contexto del culto cristiano durante las últimas semanas. Hemos hablado de la alegría de asistir al culto, de escuchar la palabra, de comprometerse, la alegría de servir y la alegría de dar. Hoy quiero que pongan su atención en el segundo verbo, decir. Pues hablaremos de aquellos que nos dicen, los que me decían. ¿Sí lo puede leer ahí? Los que me decían. Así que nos vamos a enfocar en quiénes son los que me decían. Entonces respondamos a esa pregunta. ¿Quiénes son los que me decían? Para aplicarlo de una manera práctica a nuestra vida, esto somos nosotros. Nosotros somos estos. Diga, nosotros. Como que no me creyó, lo vi como que con cara de duda o de no me está entendiendo nada. ¿Quiénes son los que me decían? Nosotros. Quiero hablarle hoy de nosotros. En el contexto de que son los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Quiénes son los que han venido? Nosotros. ¿Quiénes hemos venido a la casa de Dios? Nosotros. Así que ¿quiénes son responsables de invitar a otros? Nosotros. Usted y yo hemos sido llamados para vivir por la palabra, para servir, para dar, para congregarnos, pero no solos. Por eso tenemos que invitar a otros. Hemos sido llamados a compartir el gozo de la salvación. ¿Con quiénes? Con otros. Levantando el ánimo del hermano caído y sobre todo extendiendo la invitación al que está perdido. ¿Quiénes son los que me decían? Nosotros. ¿Y a quiénes les vamos a decir? A otros. ¿Quiénes son otros? Son los perdidos y son los desanimados. ¿Sabe una cosa? Es nuestra responsabilidad, mi hermano, traer gente a la iglesia. Y usted puede decir, ¿me puedo traer a un hermano que ha dejado de ir a su iglesia? Justamente es lo que tiene que hacer. No le estoy diciendo que se piratee gente de otra iglesia. Lo que le estoy diciendo es de que usted necesita invitar a gente que está tirada, que está desanimada, que necesita ayuda para que se levante. Y tiene que ayudar a otros que no conocen a Cristo para que puedan conocer a Cristo. Es la responsabilidad de la iglesia, es la responsabilidad suya y responsabilidad mía no venir solos. Yo no sé si nos hemos llenado de mucha actividad o si estemos muy afanados en lo que sucede adentro, que se nos ha olvidado la importancia de invitar a otras personas a la iglesia. No debemos dejar de hacer lo que está adentro. Lo que sí debemos es alcanzar a otros. Y quiero, hermano, que hoy cambie nuestra mentalidad y si nuestra visión está metida en una caja, le echemos ojo a la caja,
pero empecemos a mirar un poco más afuera. No para agraciarnos con el mundo y hacernos mundanos, sino para poder ir al mundo y conquistar al mundo para Cristo. Y déjeme decirle que el desanimado, el hermano que necesita que lo saquemos de ahí, también está en el mundo. Una persona que está desanimada puede decir: es que estoy desanimado porque me hicieron 1000 cosas en la iglesia. Independientemente de lo que le hayan hecho, él está en el mundo y está en el hoyo. Necesita ayuda. Necesita un hermano, una hermana, una iglesia que lo ayude a salir de su hoyo. Y no se diga de aquellos que no conocen a Cristo. Nos necesitan. Por eso es importante que nosotros invitemos. Es así que debemos aprender y practicar el arte de invitar para que podamos convertirnos en alegres invitadores. Debemos ser alegres invitadores. Debemos ejercer el ministerio de evangelistas. Diga, evangelistas. Déjeme darle algún versículo acerca de esto y darle 2 ejemplos. Uno es Timoteo y el otro es Felipe. En la Escritura se nos dan 2 ejemplos de evangelistas que nos hacen entender que no es un ministerio exclusivo de unos cuantos, aunque tradicionalmente entendemos que hay un grupo de hermanos, hay un grupo de ministros que tienen la preparación y que tienen un don o un talento muy especial para pararse en un altar, para pararse en un púlpito, pararse ante un público y llamarlo al arrepentimiento, compartirle el evangelio. Es acompañado por milagros, por señales, por prodigios. Así se le conoce a muchos de esos hombres de Dios que han sido famosos inclusive en diferentes continentes. Se les conocen como evangelistas. Sin embargo, hermano, yo le tengo una noticia. El ministerio de ser evangelista es para cada uno de nosotros. Inclusive, el pastor tiene que ser un evangelista. El que dirige tiene que ser un evangelista. Y el que está sentado ahí tiene que ser un evangelista. Déjeme darle estos ejemplos, Timoteo y Felipe. Segunda de Timoteo 4:5. Segunda de Timoteo 4:5. Pablo se lo dice a este joven pastor, a este pastor que está trabajando en la iglesia de Éfeso. Tremenda iglesia, tremendo trabajo que está haciendo. Y le dice Pablo a Timoteo lo siguiente, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El evangelista es aquel que proclama, es un heraldo, un representante del reino de Dios, que anuncia las virtudes de Cristo, que anuncia el evangelio de Cristo, así de sencillo. Así que usted ha sido llamado a eso. Usted y yo hemos sido llamados a anunciar a Cristo. Si Dios nos ha llamado a anunciar a Cristo, somos evangelistas. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, no te involucres en conversaciones que no llevan a nada. Va a haber unos que se van a pelear contigo por las largas, van a hacer discusiones por las genealogías, van a hacer discusiones por la teología, van a hacer discusiones por esto, por el otro, pero tú sé sobrio. Dice, haz obra de evangelista. Así que el evangelista, no se preocupe, hermano, usted no tiene que discutir con nadie acerca de la teología, por lo tal no tiene que saber una grande teología, lo que necesita es conocer a Cristo y a este crucificado. Y entonces, ¿cuál es la labor que le dice? Sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mi hermano, hemos sido llamados para ser evangelistas. Aquel que invita está haciendo evangelismo, está alcanzando. ¿Okay? Segundo ejemplo es Felipe. Y le voy a hablar un poco más de Felipe. Hechos capítulo 8. ¿Quién fue Felipe? Hechos capítulo 8. Felipe fue escogido por el Espíritu Santo entre un grupo de 7 hermanos de la congregación por el testimonio, el buen testimonio que tenía, las capacidades que tenía este grupo de hombres
Y la iglesia dio fe de que estos hombres estaban siendo escogidos para poder desarrollar un trabajo administrativo. Dice la Biblia, para servir las mesas, para poder administrar los recursos de la iglesia, para la distribución equitativa de los recursos de la iglesia a las viudas. Había un problema de división en la iglesia y de murmuración. Se quejaban unos en contra de otros. Se quejaban porque habían viudas griegas que estaban siendo desatendidas y las viudas judías estaban siendo atendidas mejor. Hubo un problema de murmuración, se arregló sencillo, con hombres llenos del Espíritu Santo, 7 hombres que iban a administrar y repartir equitativamente el dinero. Estos se conocen, algunos tradicionalmente, aunque no es el concepto correcto, se les ha llamado los 7 diáconos. A lo mejor si usted los había escuchado, realmente debe tener cuidado porque a veces eso ha llevado a confusiones. A la hora de hablar de lo que es un diácono, se utiliza eso para poder hablar de la función del diaconado dentro de la iglesia. Pero ellos fueron llamados para servir en una labor específica. Okay. Pero hubo algo interesante en estos hombres. Entre ellos estaba Esteban. Mire, antes de que apareciera los apóstoles en acción como Pablo, y esos grandes apóstoles alcanzando iglesias, aparecen 2 hombres. Uno de ellos es Esteban y el otro es Felipe. 2 hombres de este grupo de servidores que tenían una labor administrativa, pero que estaban llenos del Espíritu Santo, que dieron un testimonio poderoso del Evangelio. Y Felipe era uno que no había sido llamado para pararse en un púlpito. Felipe no había sido llamado en ninguna otra cosa sino servir mesas. No creo que era un mesero, era un administrador de recursos, era un contador en la iglesia, era alguien que tenía un puesto importante, un liderazgo, porque era un lugar de mucho cuidado y de mucha confianza, porque iba a administrar dinero. Pero ¿qué es lo que vemos en estos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo? Y miren lo que dice la Escritura en Hechos 8. ¿Dónde está ahí? Versículo 4. Cuando vino una persecución, ¿qué le pasó a estos hombres? Se distribuyeron. Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio. ¿Quiénes anunciaban el Evangelio? Los que fueron esparcidos. Diga, los que fueron esparcidos. O sea, los pastores, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Y quiénes anunciaron el Evangelio a todos lados? Los que salieron de ahí, los que salieron de la caja, los que salieron de ahí. Y entonces, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hacía él? Ser testigo. ¿Qué hacía él? Predicaba. Él invitaba a la gente. Ahí no había una iglesia. Él formó una iglesia, hermano. ¿A dónde los invitaba? A la casa de Dios, que es la iglesia, que no es un lugar, son las gentes. ¿Sí? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime. Ahí está la iglesia, hermano. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahí se estaba plantando una iglesia. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Y quién lo hizo? Felipe. Los que salieron, y en este caso da el ejemplo de uno de ellos, de los que salieron. ¿Qué característica tenía? Era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que tenía el poder del Espíritu Santo. Era un hombre que era testigo del Evangelio. Por eso se le conoció, y la iglesia lo reconoció como Felipe el evangelista. Y esto es un gran ejemplo. Cada uno de nosotros somos potenciales evangelistas. Deberíamos evangelizar. ¿Qué es lo único que usted necesita para evangelizar? El Evangelio. ¿Cuántos tienen el Evangelio? Me preocupa que no todos dijeron amén. ¿No dijeron amén porque tienen miedo?
de decir que lo tienen o no lo tienen. O son penosos. ¿Cuántos tienen el Evangelio? Si usted tiene el Evangelio, usted es capaz de alcanzar a otros. Porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación, para aquel que cree. Si usted lo cree, es poder para usted. Y si usted se lo comunica a otro y ese lo cree, es poder para él. Por eso es que nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Así que para nosotros invitar significa lo siguiente. Invitar a una persona significa facilitarle el acceso al Evangelio. Le voy a dar mi definición, la definición que quiero manejar hoy, para que usted entienda esto y la importancia de invitar. Invitar a una persona es facilitarle el acceso al Evangelio. Es acercarlo y exponerlo a la luz del Evangelio, para que el que no lo conozca, lo conozca. Y para que el que lo conoce pero que está caído, se afirme. Es invitarlo de una manera práctica. De lo que le estoy hablando es invitar a una persona a la iglesia, a un estudio bíblico, a que tome un discipulado, a que escuche una predicación. Pero hermano, hay algo que yo me quiero quedar con pocas opciones, porque muchos hemos agarrado de pretexto tantas opciones. ¿Sabe que usted préndese la televisión y va a ver va a escuchar una predicación? Y gloria a Dios, y puede que muchos hayan sido alcanzados por eso, pero a lo mejor no son tantos como pensamos. ¿Sabe una cosa? No hay nada que sustituya el trabajo que hace la iglesia, porque para eso fue llamada. Claro que el trabajo de la iglesia son las cadenas de radio, y eso es importante. Gloria a Dios por esos mecanismos que existen para alcanzar y llegar y abrirle la oportunidad para que el pecador alcance a escuchar el Evangelio. Pero ¿sabe una cosa? Nada sustituye una invitación personal. Cuando la Biblia dice, yo me alegré con los que aquellos que abrían su boca. La palabra decir en el original tiene que ver con la dicción de la boca. Se habla, se dice, se comunica, se transmite y se convence. Dios habla. Cuando Dios manda su palabra, no vuelve a él vacía. Él dice. Por eso cuando nosotros decimos, las palabras tienen el poder de lo que decimos. Podemos matar o podemos dar vida. Tenemos palabras de vida o tenemos palabras de muerte. Una invitación es una palabra de vida, hermano. Un llamado al arrepentimiento es un llamado de vida. Algunos a veces piensan que los están criticando y no, los están llamando a la vida. El llamado al arrepentimiento puede parecer muchas veces a crítica. Dios nos critica, hermano, yo prefiero que me critique Dios. Porque Él nos llama al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, ellos iban anunciando el Evangelio, entonces invitando, estaban acercando el Evangelio. Cuando llegó Felipe, llegó el Evangelio. Cuando llegue usted a un lugar, llegó el Evangelio a ese lugar, hermano. Usted puede decir, y a lo mejor tenga la fortuna de ser la primera persona en su familia que se convierte. A su familia ha llegado el Evangelio. No a través del pastor, no a través de su iglesia, a través de usted. Pero entonces usted tiene que invitar a las gentes ¿a dónde? A la iglesia, o a un estudio bíblico de su iglesia, o alguna actividad de la iglesia, a través de la cual la persona sea expuesta al poder del Evangelio. ¿Sí? Entonces, cuando usted que conoce el Evangelio de Cristo, escúcheme bien esto, usted que conoce el Evangelio de Cristo, pero además es un cristiano estable, esto es importante, la gente que lo rodea está siendo expuesta al Evangelio. Déjeme decirle algo. Si usted no es un cristiano estable, usted no expone a nadie al Evangelio. Usted lo expone a su carnalidad y a su religiosidad. Hay gente que piensa que está siendo testigo entre la gente, pero hay gente que le da la vuelta. Y es bueno cuando nos dan la vuelta porque les estamos predicando el Evangelio. De eso lo vamos a ver. Pero meditemos, ¿no será que no somos tan estables como cristianos
que nos dan la vuelta porque verdaderamente no somos espirituales, sino carnales. Hay gente que al principio se interesó en las cosas de Dios, cuando vieron que algo sucedió en nuestra vida, dijeron, caray, este ya se convirtió al evangelio, invítame a la iglesia. Pero de pronto notó algo en usted que lo desanimó. ¿Se dio un mal testimonio? ¿O simplemente empezó usted a actuar carnal? ¿O alguien empezó a actuar carnal ante esa persona? Y la invitación que se le hizo para exponerlo al evangelio se tornó en oscuridad para la gente. Y se le volvieron a tapar los ojos para que pudiera ver la luz de Cristo. Nosotros debemos, quiero hermano, hacer esto, quiero darle la seriedad que tiene invitar a una persona. Usted tiene que invitar a la persona y no debe tener temor de invitar a una persona. Pero usted debe aprender a depender de Dios para ser mejor cristiano, para que su testimonio sea efectivo. Necesitamos hacer más efectivo nuestro testimonio y por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos transforme para hacer una bendición a los que nos rodean. Muchos de nosotros tenemos familiares que no han sido convertidos por años. Y necesitamos que Dios haga algo en nosotros. Necesitamos que Dios haga algo en nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano, para ser verdaderamente testigos. Así que sea un cristiano estable, mi hermano, sea uno. Un inestable opacará la luz del evangelio con su testimonio o con su boca. Cuide de no ser uno que invita, pero para salir y no para entrar. Cuando usted invita a una persona, lo está invitando a entrar al reino de los cielos. Y cuide de que no lo esté invitando a salir del reino de los cielos. ¿Sabe que hay quienes invitan a la gente a salir del reino de los cielos? De esos, seguramente usted tiene muchos amigos y familiares. ¿Y tú para qué vas a la iglesia? Seguramente alguno le ha dicho, oye, tú ya has cambiado, tú pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia. Antes te ibas a jugar fútbol con nosotros, ahora los domingos vas a la iglesia. Está bien, te voy a dar chance, no voy a ir hoy este domingo, pero voy a ir contigo. Eso lo están sacando del reino. Son invitaciones que los sacan del reino. Hablamos del compromiso cristiano, hablamos del servicio cristiano, hablamos del dar cristiano. Y aquellos que lo sacan del reino le van a decir, te están sacando el dinero. Le van a decir, ¿y por qué te comprometes ahí en la iglesia? No, hombre, sí, no deberías comprometerte tanto. Mira, si ahorita tú te comprometes, después te van a seguir dando cosas que hacer. Y te vas a hacer un fanático. Esa gente te está invitando para afuera. Usted invita a una persona ¿para qué? Para adentro. Por eso también debemos tener cuidado que nosotros no estamos jalando gente de otra iglesia. Y menos si la ve ahí tambaleante. Mejor motívela. Asiste a tu iglesia. Busca al Señor. Consolídate. Échale ganas. Sé fiel. Es que fíjate que vi tal cosa en la iglesia. Sigue fiel al Señor. Sigue fiel al Señor. No va a ser de los que en todas son igualitas, sí, pero no todas, la mía es la mejor. Salte de ahí. A menos que sea una iglesia torcida, hermano, ahí sí, es bueno recomendar a una persona, ¿sabes qué? Salte de ahí corriendo. Pero es una iglesia buena, ¿sabe qué? Afírmate en el Señor. Si a lo mejor es un pequeño detalle, pero está feliz en todo lo demás, ¿sabes qué? Sigue adelante, ora al Señor, busca al Señor. Sigue fiel, porque muchos no terminan ni en uno ni en otro lado. Nosotros no estamos jalando gente de afuera, estamos metiendo gente al reino. No los metemos a una caja, los metemos al reino. Los invitamos a ser parte del reino. Eso sí, hermano, no lo estoy diciendo, hermano, llenemos todas las iglesias y no llenemos esta. Porque nuestra prioridad es invitarlo a la gente, ¿a dónde? A nuestra iglesia, para que podamos ayudarlos, porque podemos supervisarlos, no porque seamos los supervisores super especiales, pero porque Dios nos ha llamado a eso. Y necesitamos hacerlo. Amén. Y si Dios le pone una persona, es porque lo puso a usted, no le puso a alguien más. Y entonces, ¿cuál es la iglesia donde usted tiene que invitar a la gente? A la suya. A menos que viva en otro país, en otro lado. Le dices, búscate una iglesia.
o le ayuda a buscar una iglesia a la persona. Pero nosotros estamos metiendo gente al reino. Mire, le voy a leer esto, no lo busque, se lo voy a leer y es en otra versión para que usted entienda de una manera sencilla. ¿Cómo hablan los que nos quieren sacar? Eso está en Nehemías 6, 2 al 4. Usted lo puede apuntar, lo lee después. Se lo voy a leer en la versión, la traducción en lenguaje actual. Entonces Sanballat y Gesem me enviaron un mensaje pidiéndome que me reuniera con ellos en uno de los pueblitos del valle de Ono. Eso era una trampa para hacerme daño. Es decir, va a haber algunos que lo van a llamar a otros lados, ¿para qué? Para hacerle a usted daño. Cuando alguien lo invita a otro lado que no es la iglesia, es para hacerle daño. ¿Sí? 3. Entonces yo les mandé a decir que estaba muy ocupado con una tarea importante. Esto me gusta. ¿Qué les respondió? Yo estoy muy ocupado con una tarea muy importante. Y que no podía reunirme con ellos porque el trabajo se detendría. Es decir, lo que yo estoy haciendo es importante y se va a detener si yo me distraigo. Entonces, esto es la respuesta que usted tiene que hacer a aquellos que lo quieren sacar fuera. Yo estoy mi iglesia es una cosa muy importante y no se puede detener y si yo me distraigo, se detiene. El evangelio es algo de vida o muerte. Es algo que no se debe detener. Esto es importante. Congregarme es importante. ¿Sabes qué? Yo no me congregaba antes y ahorita, wow, no he faltado. Y sabes, me ha costado mucho trabajo. ¿Sí o no cuesta trabajo, hermano? Agarrar el hábito. ¿Sabe por qué nos cuesta trabajo evangelizar a mucha gente? Porque sabe esa gente que cuando lo evangelicemos y le presentemos el evangelio, ellos tienen que comprometerse con Dios. Y no están dispuestos a dejar su hábito, sus hábitos. Pero aquellos que agarran firmemente el evangelio empiezan a cambiar los hábitos. Ahora, ¿alguien cambió el hábito así rápido? ¿Verdad que no? No. Y ha llevado, y es parte de la obra de la iglesia, hermano. Estamos batallando, ¿sí? En que todos los hermanos, en que todos nosotros estemos en el mismo sentir. Y van a venir enemigos que los van a sacar. Imagínense como pastor, a veces como pastores, ¿cómo nos sentimos? Cuando estamos hablando, déjeme decirle esto, le estamos hablando a una persona, tenemos una familia, estamos discipulando, le estamos dando tiempo, le estamos dando recursos, estamos discipulando y un día, ¿sabe qué? Discúlpenos, pero no lo vamos a recibir. ¿Por qué? Fíjese que me invitaron, pero voy a ir a una iglesia, me invitaron a una iglesia. Ok, y bueno, esa iglesia, gloria a Dios, ¿sí? Pero en esa iglesia se lo empiezan a jalar. Y el trabajo que está haciendo, hermano, se detiene. Por eso cuando a veces a mí no me gusta trabajar con gente en donde otros están trabajando. Por eso Pablo dijo, no debemos ir o estar en donde ya otro está trabajando, porque estamos obstruyendo un trabajo. ¿Sí? Entonces, yo no me voy a poner a hablarle gente como pastor, yo no voy a pastorear a ninguna gente de otra iglesia. Yo no voy a estar hablando y convenciendo a otra gente de otra iglesia. ¿Sí? Aún gente que pueda haber salido de nosotros, que haya crecido con nosotros. Se fue. Y hay otro pastor que tiene una responsabilidad. Yo ya no tengo ninguna con él. Porque ya hay un trabajo que alguien está haciendo. Si no lo está haciendo, ese es su problema. Pero es un trabajo que está haciendo. Pero nosotros tenemos que invitar a alguien y usted tiene que hacer un trabajo con esa persona. Invite personas, hermano. Invite. Ahora, si usted está haciendo un trabajo de evangelismo, evangelizando a una persona y necesita conectarlo con un ministerio para que le den seguimiento, usted debe estar ayudándolo hasta que es conectado y es atendido. ¿Por qué? Porque una persona, ahorita le voy a hablar del proceso de invitar. El proceso de invitar no es decir, te invito a la iglesia. No, hermano, es un proceso de guiar a una persona hasta que está en el proceso del discipulado. Y eso lleva tiempo. ¿Me estoy explicando? Entonces, quiero motivarlo a que se convierta en un alegre invitador, estable y apasionado.
haga labor de evangelista. Todos nosotros como creyentes debemos estar, hermano, apasionados y nuestra prioridad es que cuando conozcamos a una persona tenemos que hacer algo con esa. Yo no sé si usted siente esa ansiedad cuando conoce a una persona de decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Cuando usted conoce, yo no sé, eso me pasa, cuando conozco a una persona estoy, ¿cómo le hago? A ver, ¿en qué momento saca una palabra donde me voy a agarrar y de ahí empezamos? ¿Sí? Si usted no ha sentido eso, hermano, pídale al Señor y a partir de hoy empiece a sentirlo. ¿Sí? Empiece a sentir, usted no puede, hermano, quedarse sin esa ansiedad cuando conoce a una persona. Cuando sabe de la necesidad de un familiar y quedarse, hermano, con las obras de no haber hecho nada, de haber ni mencionado el nombre de Cristo. Usted necesita eso, necesita tener vida. Si usted no tiene eso, usted está muerto, discúlpeme que le diga. Si no siente eso, hay algo que está mal. Necesita pedirle a Dios que lo vivifique. El creyente necesita ver una persona, amarla, tenerle compasión y intentar hacer algo por ella. Hágase un invitador. ¿Sí? Invite a la gente. ¿Sí? Invite a la gente. Amén. Muy bien. ¿A dónde vamos a invitar a las personas? No a dónde, sabemos que las vamos a invitar a la iglesia, las vamos a invitar a un estudio bíblico, se les va a ofrecer un estudio bíblico. Pero mire, ¿dónde tenemos que ir a buscar a las personas? ¿O dónde van a estar las personas que vamos a invitar? En el modelo de Hechos capítulo 8, vaya conmigo a Hechos 8, a Felipe. Fíjense qué interesante. Felipe aparece en 2 escenarios, o 3. Uno es cuando es diácono, pero es una introducción para mostrarnos su labor, después evangelista. Y entonces aparecen los versículos que leímos del capítulo 8, haciendo sanidades, milagros y prodigios, anunciando el evangelio ¿en dónde? En Samaria. ¿Qué hacía en Samaria? Le pregunto a usted, ¿qué hacía Felipe en Samaria? Allá había llegado, hermano, y ahí vivía. Así que, ¿dónde estaba haciendo la labor de evangelista? En donde vive, en donde está. ¿En dónde usted va a hacer la obra de evangelismo? Donde usted esté. Si usted está en el trabajo, en el trabajo. Si usted está en la escuela. Si usted está en su casa, con la gente que lo rodea, a donde usted está, ahí es el primer lugar donde usted hace obra de evangelista. ¿Tiene usted que irse a las misiones para hacer obra de evangelista? No. Dicen que este es el país menos evangelizado y eso yo no lo creo, no sé cómo es eso, pero que en estadísticas mucha gente todavía tiene que ser alcanzada en este país. Y es real, hermano. Se necesitan, hermano, mire, hay mucha gente que se enoja porque haya una iglesia junto a la otra. Hay iglesias y hay pastores que nos quieren mandar, se enojan con nosotros, y nos quieren mandar millas, un montón de millas, que no nos robemos las ovejas. Por eso digo, yo no ando robando ovejas. Sí. A nosotros sí nos andan robando ovejas. Pero yo no ando robando ovejas, no quiero robar ovejas. No estamos robando ovejas, estamos pescando. ¿Verdad? Entonces, nos quieren mandar por otros lados. Pero esto es lo que, y hay muchos pastores, hermano, que están sufriendo eso. Hay pastores que están sufriendo. Hace poquito me reunía con un grupo de pastores y están sufriendo otros pastores que no los dejan hacer la obra de plantar iglesias. Y esto es lo que uno de ellos, un plantador de iglesias, sacó una estadística que dice, necesitamos cientos de miles de iglesias en esta ciudad para poder alcanzar toda la ciudad. Somos insuficientes el número de iglesias que tenemos para alcanzar con el evangelio esta ciudad. Así que sea la mejor manera, hermano, que pueda haber para que el evangelio se extienda es plantando iglesias, abriendo grupos, predicando el evangelio. ¿Sí? Así que hay que predicar el evangelio. ¿Sí? Hay que predicar el evangelio. Amén. Entonces, ¿dónde vamos a invitar? ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Dónde estamos? Con sus vecinos. Ahí usted tiene que predicar y ser testigo. ¿Sí? Número 2, a donde Dios lo llame.
¿Ok? Usted va a predicar en donde usted esté, pero también debe predicar a donde Dios lo llame. Felipe lo hizo. ¿A dónde lo llamó Dios? Al desierto. Vea Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y Felipe abrió su boca. Fíjese, fue llevado Felipe de Samaria al desierto. Estos son llamados especiales. Y no fue llamado para quedarse en el desierto, sino porque el Espíritu Santo tenía una persona en ese momento en el desierto. Ahora, ¿por qué no le llamó Dios a Felipe que fuera a hablar a donde fue a adorar el eunuco? No, Dios lo mandó en el lugar preciso, en el momento preciso. Y pónganse a pensar, ¿a dónde hubiera preferido ir eunuco? ¿A dónde usted preferiría ir a predicar? ¿A donde hay alimento, comida y sea cómodo? ¿O al lugar donde está más incómodo? Pues a donde está más cómodo, pero cuando el Señor nos llama tenemos que ir a donde Él quiere. Y hablarle al que Él quiere. Este es el llamado evangelístico, hermano. Tenemos que ir a donde Él nos manda. Al desierto. Señor, ¿por qué no esperamos a que llegue a algún lugar donde sea más propio? No, yo quiero que vayas al desierto. Y no le dijo el Espíritu Santo qué iba a hacer, solamente le dijo: vete al desierto. Eso es un siervo, hermano. Voy al desierto. Algunos le van a decir: ¿no te vas a encontrar? Pues es lógico. ¿Qué te vas a encontrar en el desierto? Un caimán y un cactus. Pero si el Espíritu Santo te manda al desierto, tú tienes que ir. Porque ahí va a haber un eunuco que va a estar leyendo las escrituras. Y después te va a decir el Espíritu Santo: júntate al carro. Yo no sé cómo fue eso, pero pues esos carros van ahí en caballos, o yo no sé si los llevaban los esclavos, pero ahí se juntó y ahí escuchó. Y ahí entonces el Espíritu Santo abre la boca de Felipe. El Espíritu Santo te lleva y después abre tu boca. Amén. Entonces, ¿dónde vamos a invitar? A donde estemos, hermano, y a donde nos invite, a donde Dios nos mande. Entonces, ahí con la gente que está a tu alrededor, invita a la gente. Hermano, ¿cómo le hacemos para crecer la iglesia? Invita gente, hermano, invite gente. Pues ya vino y nada, vuélvale a invitar. No se canse de invitar. ¿Okay? Siempre invite, siempre invite. Si el Espíritu Santo le dice: ve y háblele a tal persona, ve a tal lugar, vaya. Y ahí invite. Hay hermanos que dicen: hermano, necesitamos poner un letrero en tal restaurante. ¿Lo dejan ahí? ¿Sí? Vaya. A lo mejor estamos medio lentos a veces, hermano. Deberíamos encendernos un poco más, porque estamos desobedeciendo la voz del Espíritu Santo. Dios nos está enviando, hermano. Esta iglesia tiene que crecer. Tiene que crecer, hermano.
pero tiene usted que invitar personas. ¿Okay? ¿Cómo invitar, hermano? La pregunta es, ¿cómo invitar? Obviamente usted dice, hermano, ¿yo cómo le hago para invitar a una persona? Ah, ese sí es su problema. Pero le voy a ayudar. ¿Okay? Bueno, no creo que le voy a dar una receta de cocina. A, le dice usted a la persona, buenas tardes. B, despídase. Aunque también hay ciertas guías en la palabra. Jesús cuando mandó a los 12, cuando mandó a los 70, les dijo, cuando lleguen a una casa, digan, paz a vosotros. Shalom, es decir, declaren paz. Ustedes no van a traer turbación a la casa, ustedes van a ser respetuosos de la casa, ¿verdad? Entonces debemos ser respetuosos cuando invitamos. Pero quiero decirle esto, 4 palabras. ¿Cómo invitar? Con paciencia, diligencia, testimonio y oración. 4 palabras que usted necesita saber para invitar a alguien. Necesita paciencia, diligencia, testimonio y oración. ¿Por qué le digo esto? Una persona necesitada de la gracia de Dios, o sea, el perdido y el desanimado, requiere ser expuesto al evangelio. Usted no está invitando a una persona a oír un concierto de rock. Usted no está invitando a una persona al cine. Usted lo está invitando a un lugar a donde va a ser expuesto a la palabra de Dios, que es lo único que lo puede transformar. Entonces, la meta de usted que está invitando a una persona es que por medio de usted mismo o de un consiervo, el pastor de la iglesia, el predicador que llegue ese día a la iglesia, los hermanos que discipulan o algún maestro de escuela dominical, ¿sí?, que a través de eso su invitado escuche la palabra que lo puede salvar o que lo puede restaurar. Por eso el que invita es un facilitador, le abre la puerta para que sea expuesto al evangelio. Yo lo veo esto como un proceso. Invitar a una persona es un proceso. Hasta que nuestro invitado es convencido por el poder de la palabra, se arrepiente y se convierte en un discípulo. ¿Hasta cuándo usted debe dejar de invitar a una persona? Hasta que se convierte en un discípulo que está creciendo. Nosotros tenemos un esquema de discipulado en la iglesia, ¿sí? Y una gran mayoría de ustedes ha pasado por ahí, ¿verdad? Todos los que nacieron, esto sí, yo creo que sí, el 100% de los que nacieron en esta congregación nacieron con ese discipulado, ¿verdad? Todos han pasado por los 10 estudios, ¿verdad? Pero ¿cuántos venían a la iglesia cuando tomaron ese estudio? No todos. Primero tomaron el discipulado y después empezaron a venir a la iglesia. Entonces, y seguramente siempre se les invitaba a la iglesia. Pero hasta el momento en donde empezaron a ser discipulados, déjeme decirle que hemos discipulado una gran cantidad de gente. No toda está aquí. Hay otros que están en otros lados, gloria a Dios, y están perseverando, gloria a Dios. Nuestro lugar fue sembrarles y están creciendo, gloria a Dios. Esa es nuestra labor y estamos contentos por eso. ¿Sí? Quisiéramos tenerlos a todos. Es como nuestros hijos, queremos tenerlos a todos los hijos, pero tarde o temprano se marchan, toman su rumbo. Pero yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo da el Señor. ¿Sí? Pero hay un montón de gente que se queda en el 1, que se queda en el 2, que se queda en el 3, y de ahí, hermano, yo no sé, en la experiencia, hermano César, pero no pasamos del 5, ¿verdad? Y a veces ni el del 2, ¿sí? Ni terminan de escuchar completamente el mensaje del evangelio, porque no es fácil. Por eso es que, y les decimos, en ese proceso del discipulado, hermano, yo voy a estar aquí a tu horario, cuando tú quieras, las veces que quieras, 10 estudios y a partir de ahí tienes que aprender a caminar solo. No te vamos a dejar, pero ya no tengo que irme con otro. Hay más necesidad, tienes que caminar solo, pero porque es un proceso. Pero eso sucede cuando ya están, hermano, ya están
encaminados. Ya vienen solos a la iglesia, hermano. Usted que le digo que ya recibió los 10 estudios, ¿verdad que viene solo aquí a la iglesia? Viene solito. ¿Qué sucedió? Ya los dejamos en el proceso del todavía están siendo discipulados. Ahorita usted está siendo discipulado. Está en el proceso del discipulado. ¿Sí? Entonces, el invitar a una persona es un proceso. Usted no se canse de invitar y orar por la persona que usted invita. Si usted invita a una persona, vino a la iglesia, a un evento, a una cena, a algún aniversario, y no ha vuelto, siga orando por él y no lo deje. Sepa que lleva tiempo y mucha paciencia. Paciencia, diligencia, es decir, hay que saber decir lo correcto, debe ser diligente cómo lo trata, debe darle buen testimonio y debe orar por él. ¿Sí? No le hable mal de los hermanos. Todos somos defectuosos, pero ¿para qué le señala el defecto del hermano a la persona nueva? ¿Sí? No tienen que hacer eso. ¿Y qué no vamos a ser honestos y francos? No es ser honesto y franco, sino eso es ser mala onda. Estás dañando a una persona, destruyendo, estás haciendo como si malo, lo estás sacando en lugar de meterlo. ¿Sí? Obviamente debe ser usted por eso diligente, sabio, cómo trata a una persona. Hay gente que está lastimada. Mire, una gran cantidad de gente ya ha ido a una iglesia. No es la primera vez que van a ir a una iglesia. La experiencia que deben tener con usted y con nuestra iglesia debe ser diferente. Luchemos juntos, hermano. No es la labor de los ujieres. Podemos decir, hermanos ujieres, tienen que recibir bien a la gente. Debe ser una labor de todos. ¿Sí? Claro que usted espera que como pastor recibamos bien a la gente, que tratemos bien a la gente. Pero no tenemos control de toda la gente. Pero sí desde el púlpito ahorita le estoy diciendo, todos nosotros somos responsables de cada invitado, de la imagen que se lleva ese invitado. Usted viene y usted ya está más enfocado en la palabra, en las pantallas, viendo las letras, cantando, pero el invitado no está enfocado en eso, lo está viendo usted. ¿Sí sabía eso? La primera vez que llega una persona a un lugar que desconoce, tiene que mirar dónde está. Tiene que mirar con quién está y cómo se comportan. Y por eso es que todos somos responsables del invitado también del de junto. A lo mejor usted no invitó, pero pórtese bien con el invitado de alguien. Es triste, hermano, cuando he sabido de invitados que no quieren volver, porque les damos seguimiento. Y uno se queda sin habla. ¿Y ahora cómo le hago? Ya no puedo hacer nada. Represento a toda la congregación y lo que haga un congregante, se lo hice yo. Por eso, hermano, debemos tener un corazón de invitador, un alegre invitador, que la persona, si mi hermano invitó a una persona, yo debo tratarlo como si yo mismo fuera el hermano, con el mismo interés que tiene el hermano de su invitado. Porque usted cuando invita a una persona, usted quiere que se quede, ¿verdad? Y en cambio el de juntos se queda viendo a sus invitados así como que, porque ahora ha traído a este, ¿verdad? No, hermano, no. Debemos ser personas que tengamos cuidado con el invitado, ¿ok? Entonces, nuestra labor será afuera. Allá afuera nuestra labor es atraer e interesar a las personas. ¿Cómo podemos atraer e interesar a las personas? A través del testimonio personal que nos hace brillar y el testimonio apasionado de nuestra fe. Recuerde que lo que debe brillar en nosotros es Cristo. Si Cristo está en usted, la gente va a decir, tú tienes algo, yo quiero lo que tú tienes. Ahora, ¿usted puede orar por una persona? Cuando usted ve a una persona enferma, ¿qué tiene que hacer, hermano? Ore por ella. En serio, dígale a la persona, oye, ¿puedo orar por ti? ¿Usted cree que le va a decir que no? Puede que haya gente, pero es muy poca. Ore con fe. Y a lo mejor, seguramente Dios lo puede respaldar. ¿Sabe por qué a veces no vemos milagros? Porque no le creemos a Dios y no hacemos las cosas que Dios quiere. Pero Felipe iba y hacía milagros, y eso
tuvo a toda la gente, dice, unida y gozosa, escuchándolo. Mucha gente no lo va a escuchar hasta que vea el poder de Dios. Lo tiene que ver en usted y a través de usted. Ore por las personas. Dios obra, hermano, Dios obra. Voy a poner ejemplo del hermano Mata. ¿Cómo lo conocimos, hermano? Fuimos a orar por él. ¿Sí? Ese es un caso, hermano, típico. Siempre lo pongo de ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo conocimos? Pues me llamaron para orar por alguien que yo no conocía. Y cuando lo vi, me dijeron que se iba a morir. No sabían qué tenía. Y cuando yo lo vi, yo dije, sí, se va a morir. Y mire, y ahí conocí al hermano Sergio. Sí, ahí conocí al hermano Sergio. Oramos por el hermano Mata. Y después ya no supe nada de él. Y después el hermano Mata, lo fuimos a ver cuando ya después yo no lo reconocía. Wow, y con su sombrero, hermano, sus botas y su casa con cosas de caballos. ¿Sí? Y hermano, se les ofreció el discipulado y empezaron a ser discipulados él y su esposa. Y hasta que terminaron el discipulado, después de una semana, llegó él y después su esposa. Pero mi hermano Sergio estaba orando por ellos también. Gloria a Dios. Así que se da cuenta cómo es un proceso que requirió paciencia. Y ahora, mire, están sus hijos. Y después viene Tania. ¿Sí? Fíjese, ¿cómo va el proceso de Dios? ¿Sí? ¿Cómo va el proceso de Dios? Es el trabajo que tenemos que hacer de atraer e interesar a las personas. Y el hermano, ¿qué testifica? El poder de Dios en él. ¿Sí? Prácticamente fui a darle las últimas, a orar por las últimas. Y casi me decían, pues ore por él para que acepte Cristo, porque pues ya se va, para que se vaya al cielo. Y sí lo hice, hermano, porque yo creo que exactamente qué tiene, pues quién sabe, pero a lo mejor no le quieren decir. Es lo que yo pensé. Yo creo que no quieren decir que tiene, ya tiene algo grave porque y toda la familia ahí alrededor. ¿Sí? Pero gloria a Dios, Dios lo sacó, Dios lo levantó, lo salvó y ahora está testificando y está sirviendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer adentro? Es traer invitados interesados y exponerlos a la palabra. Cuando usted los invita, ¿para qué los invita? Usted no los invita a un club social, hermano. Usted me puede preguntar, oye hermano, ¿y si invito a una persona a un concierto cristiano? Va a venir Miel San Marcos, va a venir Marcos Witt, va a venir, pues está bien para entretenerse, hermano. Sí, son cosas cristianas y son cosas de alabanza y lo que sea. La verdad, hermano, es entretenimiento sano, cristiano. ¿Okay? Y es todo. ¿Okay? Predican el evangelio a veces, y sí que bueno, cuando hacen llamamiento y pasan un montón, ¿y saben quiénes pasan? Ahí está adelante un montón de cristianos. Sí, porque hacen llamamiento y saben quiénes pasan un montón de cristianos que fueron al concierto, que no van a sus iglesias, pero sí que van a los conciertos. Y que dijeran, ¿del siguiente domingo están llenas las iglesias? No, les esperan al siguiente concierto. Entonces, los exponen a la palabra y al discipulado. Puede ayudar, hermano, si el Espíritu Santo le dice, vítate a esta persona al concierto, cómprale el ticket y lléveselo. ¿Okay? Pero yo le aconsejaría esto, cómprale el ticket a una persona que está teniendo problemas matrimoniales a una buena conferencia de matrimonios. Llévelo a una buena, va a venir un evangelista y usted sepa que el evangelista no le va a gritar a la gente, sino que le va a predicar la palabra, llévelo. ¿Sí? Llévelo a lugares donde se va a edificar, donde va a estar expuesto a ¿qué? A la palabra. Por eso el mejor lugar a donde usted puede invitar a las personas es a su iglesia. A la iglesia, y no lo está invitando a que venga un día, lo está invitando a que se congregue, porque el proceso del discipulado no es de un culto, es de toda la vida. Lo que queremos es que la gente conozca la iglesia y empezar a hacer un trabajo con ella. Y el trabajo, hermano, lo va a hacer usted que está invitando a esa persona. Quiero concientizarlo, que el trabajo de una persona, usted no piense que usted va a traer un invitado, va a quedar cautivado por el mensaje del hermano Andrés,
va a pasar llorando al altar, eso sería ideal, yo quisiera, eso queremos todos los predicadores, hermano. Pero ¿sabe una cosa? No pasa porque los predicadores no preparamos mensajes para eso. Yo ya lo entendí. Como predicador yo pensaba que era cautivar a la gente y que la gente al final del servicio pasaran todos llorando al altar. Pero no, hermano, la palabra me enseña que yo vengo a darle el consejo completo de la palabra de Dios y no le puedo dar el consejo completo en un domingo. Así que el domingo le voy a compartir lo que Dios me da para ese domingo, porque va a ser el alimento de hoy, pero usted tiene que venir por el alimento del siguiente domingo. Y no me voy a frustrar porque cuando llamo al altar nada más pasen 3. ¿Sí? Porque ahí ya no es problema mío, es problema suyo. ¿Okay? Entonces, cuando usted invita a una persona es para que esté expuesta al poder de la palabra. Y usted, hermano, cuando trae a alguien va a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dice Corintios, así, Corintios 14, 25. Pero si 1 Corintios 14, 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo, algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué va a pasar con el convertido? ¿Qué dice? Por todos es. Dice, por el predicador. Por eso yo decía, ¿de quién depende, hermano, que un invitado se quede? De todos. Esto es un trabajo en equipo que requiere tiempo. Así que no se desanime, hermano, aunque no siempre fructifique. Aún, hermano, créame que puede usted traerse un invitado que va a ser un dolor de cabeza para el pastor, o para los líderes, o para la misma iglesia. ¿Qué le pasó a Simón el mago en Samaria? Dice la Biblia que aquí Felipe predicó el evangelio y todo el pueblo estaba feliz, pero el que también se convirtió, ¿saben quién fue? El mago, el brujo, el chamán, que tenía a todos impresionados, y que cuando llegó Felipe y mostró el verdadero poder de Dios, ahora el impresionado era él. ¿Y qué hizo? Empezó a seguir a Felipe. Pero ¿qué pasó? Ese no se convirtió, hermano. Escuchó la palabra y estuvo expuesto al evangelio, pero ¿qué es lo que demostró que no se había convertido? Cuando llegaron los apóstoles y repartían el Espíritu Santo, ¿y qué hizo él? Les ofreció dinero. Quiere decir que él no recibió el Espíritu Santo. Los samaritanos recibieron el Espíritu Santo, pero él no. ¿Y qué quiso hacer? Pagar. Y se convierte en un dolor de cabeza para... Pues ahí estaba, atrás de Simón. Digo, atrás de Felipe. Simón, el mago. Hermano, no todo el mundo va a convertirse, hermano. Pero no por eso debe dejar de invitar. Felipe mantuvo al mago, porque el mago necesitaba a Cristo también. Necesitaba a Cristo. No se sabe el fin del mago, pero al parecer no quedó bien. Solamente le dijo a Pedro, pídele a Dios que no me pase eso que tú, la maldición que se acarreó sobre su vida. Amén. ¿A quién es invitar, mi hermano? A todas las personas. ¿A quién debe invitar? A todas las personas. Quiero concluir con esto, hermano. Este es el tiempo de invitar a todas las personas. A todas las personas. El 40% de los botes salvavidas del Titanic, ese gran barco de principios de siglo, que la gente decía que no se podía hundir. Inclusive dijeron, ni Dios lo hundiría. ¿Y qué pasó? Sí, se hundió. Yo creo que por la petulancia del hombre, Dios les demostró que, ¿cómo que no? Sí, se hundió. El 40% de los botes salvavidas estaba disponible para la gente, que la gente se salvara.
descubrieron esto, hermano, que solamente el 60% de las personas que podían haber salvado, se salvaron. Y los botes se fueron vacíos hasta en el 40%. Cientos de personas se quedaron flotando en las heladas aguas del mar. Y hubieron dos razones por las que los botes se fueron vacíos o solamente al 60%. La primera de ellas es porque algún líder de la tripulación tenía la idea de que si los llenaban, se partirían en dos cuando bajaran, y no los quiso llenar. La segunda razón es porque mucha gente no se quiso meter, alegando que ese barco ni Dios lo hundía. Le creyeron a la voz del mundo, la voz secular, y se confiaron. Nuestros invitados, mi hermano, no van a querer meterse, muchos no van a querer meterse porque no creen que van a ser condenados. Y esa no es nuestra responsabilidad, mi hermano, es responsabilidad de ellos. Pero a mí me llama la atención que tripulantes tuvieron miedo de llenar esos botes. Que no nos vaya a pasar lo mismo a nosotros. Que pensemos que, no, yo no traigo a mi invitado, a mi familiar, porque yo creo que la iglesia no está preparada para lidiar con él. Yo creo que no, porque se va a sentir mal. No, yo creo que no voy a traer un invitado porque, si ya ves cómo son los hermanos. Hermano, es nuestra responsabilidad invitar a las personas para que se salven. Porque el tiempo es corto. El barco se está hundiendo. Estamos en un barco que se está hundiendo y tenemos que salvar, meter en la barca al mayor número de personas. Así que, ¿qué espera, hermano, para invitar personas? Lo tenemos que hacer todos, hermanos. Todos tenemos que ser un evangelista. Y le voy a contar una historia más, para que podamos pasar al altar. El misionero Hudson Taylor, misionero muy famoso, contaba acerca de un pastor chino lo siguiente. El pastor chino se encontró a un recién convertido a quien le preguntó: joven, ¿es cierto que hace apenas 3 meses que conoces al Señor? Sí, felizmente es cierto. El pastor le dijo: ¿cuántas almas has ganado para Jesús? Oh, exclamó el recién convertido, pero si apenas estoy aprendiendo y hasta ayer pude conseguir un Nuevo Testamento completo. El pastor se lo quedó mirando y le dijo: ¿usa usted velas en su casa? Sí, señor. ¿Y espera usted hasta que la vela se haya consumido hasta la mitad para que empiece a alumbrar? El joven convertido comprendió la lección y empezó a trabajar. Y antes de 6 meses ya se habían convertido por él algunos amigos y vecinos. Mi hermano, ¿usted qué espera para invitar? La vela está encendida. Si usted es hijo de Dios, la luz de Dios está encendida. ¿Cuánto tiene usted que esperar para invitar a una persona? La respuesta es nada. Hagámonos alegres invitadores. Y no nos cansemos con las personas de invitarlos. A su tiempo dará su fruto. Amén. Yo quiero llamarlo a un momento de oración, a un tiempo de oración. Y quiero motivarlo a que seamos apasionados evangelistas. La iglesia tiene que tener ese carácter, lo debe tener. Y vamos a crecer. Amén. Vamos a crecer. Llévese tarjetas de la iglesia, se acaban, hacemos más. Creo que hay algunas cuantas por ahí. ¿Sí? Solo los hermanos de evangelismo se las acaban y solo cuando se acaban me las piden. Pero quiere decir que la iglesia no se las lleva. Llévese siempre una
tarjeta, téngalas en su carro, invite a las personas a la iglesia. Allá afuera, hermano, hay gente lastimada, hay gente que necesita una iglesia. Si hay gente que ha sido lastimada en muchas iglesias y que ya no va a ninguna, hermano, es una buena oportunidad para invitar a una persona. Y ocúpese de ellas, ocúpese de sus invitados, ocúpese de ellos. Amén. Trabaje en ellos. Busque la manera de que ellos sean conectados y de que ellos sean discipulados. Usted va a sentir una tremenda satisfacción ver que está creciendo usted al lado de aquel que usted invitó. Será una grande bendición para su vida. Se convertirá usted en un verdadero padre espiritual para ellos.